Hola y bienvenidos. En este episodio de Convénceme voy a tomar la oportunidad para responderle a una persona que me hizo favor de mandarme un mensaje a través de TikTok en donde me decía que yo no tengo ni la menor idea de lo que es un ministerio o cómo funciona un ministerio. Y la verdad es que eso me da la oportunidad de poder responderle, no solamente a él, sino para aclarar la idea de muchas personas acerca de lo que es un verdadero ministerio. Para todos aquellos que vivimos en los Estados Unidos, que estamos viviendo una época de completo terror, viendo todas las acciones del ICE y de todas las agencias gubernamentales, las agencias federales gubernamentales que están haciendo las redadas. Hay mucha gente que no sabe esto, pero no solamente es el ICE, es también la DEA, es el FBI, es hasta el IRS, la oficina de impuestos que están haciendo y apoyando las redadas. O sea, en realidad es algo verdaderamente terrorífico y es totalmente absurdo. Nunca en ningún país en el mundo se había visto tal cosa o tal situación. Ahora, esto de la separación de familias, el estar arrestando a niños de 8 o 9 años, esposándolos o metiéndolos a la fuerza a las Benz blancas, en donde estos pseudoagentes, porque en realidad no son agentes federales, son aquellos 1,500 criminales que el criminal convicto Donald Trump perdonó para sacarlos de la cárcel, para que estos cuates ayudaran a poder hacer todas las redadas sin ningún reparo, sin ninguna humanidad, no tocándose ni el corazón ni pensando en lo que de verdad están haciendo, usando una fuerza letal, empujando gente, desarmando ciudades, están haciendo un completo caos. Ahora, todas estas cosas que se están dando, todos estos hechos, como lo hemos dicho anteriormente, son no por Donald Trump básicamente, sino por todos aquellos que lo apoyaron y votaron por él, y que estaban conscientes de que todo esto iba a suceder. En particular, las iglesias cristianas evangélicas, o también conocidas como ministerios. Entonces, esto es lo que es un verdadero ministerio en los Estados Unidos. Un ministerio en los Estados Unidos es una organización religiosa que se registra generalmente en las capitales de los estados Unidos. En otras palabras, si tú vives en Texas, tú haces tu registro de una organización sin fines de lucro en el estado de Austin. Y esta organización te da la habilidad de ser parte de una excepción que se llama 501c3, que es una manera de no pagar impuestos. Es decir, es como si fuera una organización de caridad a la cual tú vas a pedir ayuda para ayudar a otros, lo cual en realidad eso no funciona. La iglesia siempre va a pedir dinero para ellos mismos. Ahora, hemos hablado muchas veces de lo que hacen las iglesias con el dinero que ingresa, pero pocas veces lo hemos visualizado de esta manera. Las iglesias son las que capturan no solamente obviamente la gente, porque la gente viene el dinero de todo lo que la gente da, que lo manejan a través no solamente del diezmo, sino son el diezmo, las ofrendas, las primicias, las dádivas y todas estas ofrendas que se dan a la iglesia, que van acumulando millones y millones y millones de dólares. Nada más para darles un ejemplo, si en una iglesia que tiene 100 personas, una iglesia muy pequeña de 100 personas, en donde la familia en promedio juntos ganan $4,000, en una familia de 100 son $400,000, lo cual el 10% de $400,000 son $40,000 mensuales. Y eso es lo que en realidad el pastor recibe de una iglesia muy pequeña de 100 miembros. No hablemos de una iglesia de 500 miembros o de 1,000 miembros o de 20,000 miembros, ¿no? Porque estás hablando ya de millones y millones de dólares. Bueno, esto es lo que es una verdadera organización cristiana dentro de los Estados Unidos, conocida también como ministerio. Obviamente hay ministerios que son iglesias, hay otros ministerios que son dedicados a ayudar gente, a alimentar gente, a transportar gente. Pero esa es una de las desgracias más grandes aquí en los Estados Unidos, en donde los republicanos, que son los que han apoyado las leyes para poder determinar todas estas
habilidades para las organizaciones sin fines de lucro, es el hecho de que todas aquellas organizaciones que están recibiendo dinero de la gente, no las iglesias, pero sí estas organizaciones o estos organismos que ayudan a otras personas, el 75% del dinero que reciben es para gastos de operación. Y el 25% que queda es para ayudar a aquellos que se supone que están ayudando, cuando en realidad a veces es el 100% el que absorbe el ministerio o la organización y nunca ayudan a nadie, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero en realidad estos pseudo ministerios son en realidad negocios que no solamente capturan dinero y riquezas, que después sirven muchos de ellos para apoyar las campañas de los candidatos republicanos y o para movilizar todo el voto cristiano para las campañas de los republicanos, con una simple idea, ¿no? Los republicanos son pro vida, pro familia y pro libertad religiosa. Esa es la farsa. De ahí en fuera, pues obviamente no pueden votar por demócratas porque son matan niños, comen niños y se comen perros, gatos y todas esas cosas que ya sabemos. No son diabólicos, es el partido del diablo. Y obviamente los republicanos pues son los hijos de Dios y son la gente más noble y más buena a los ojos de la iglesia. Bueno, esto es lo que es un verdadero ministerio en los Estados Unidos y para eso sirve, para eso funciona. Es muy triste, pero eso es la realidad. Pero ahora en realidad, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de un ministerio? Para empezar, vamos a hablar claro. Jesús fue quien estableció no 1, ni 2, ni 3, sino 5 ministerios. Jesús hablaba de los 5 ministerios de la iglesia que iban a edificar la iglesia. Y estos son básicamente estos 5 ministerios que son conocidos también como la mano de Dios. La mano de Dios, ¿por qué? Porque un dedo individual no tiene fuerza, pero los 5 ministerios juntos, unidos, pueden hacer un puño que puede tener mucha fuerza para poder lograr cosas. Ahora, el dedo gordo, por así decirlo, que es el ministerio apostólico, que es el de los apóstoles. Por eso es el dedo gordo, que es el que cubre y protege a los otros 4 ministerios. No porque sea más que los otros, sino simplemente porque es el que sobrevé que no se haga otra cosa que no está establecida por la fundación, que es la roca, que es Cristo. Ese es el ministerio de los apóstoles. Después sigue este dedo, que es el ministerio de los profetas. El profeta o el ministerio profético es aquel que señala el pecado, no de la gente. Estos piensan que la gente, un profeta va a ir ahí señalando el pecado de toda la gente. No es verdad. El profeta es el que señala y descubre el pecado dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Ese es el verdadero profeta, el que va y que le dice a este pastor: oye pastor, tú estás robando, estás lastimando gente, estás lastimando al pueblo de Dios por mentiroso, por tramposo y por abusivo. Ese es un verdadero profeta. Ahora el dedo del medio, que es el que se le da generalmente al presidente Donald Trump, el dedo del medio se conoce como el del evangelista. ¿Por qué? Porque es el dedo más largo, es el dedo que llega a lugares a donde ninguno de los demás ministerios llega. El evangelista es el que se supone que va y habla de las buenas nuevas del evangelio. En realidad no es reclutar gente. El trabajo del evangelista no es ir y reclutar gente y convencer gente para traerlos a la iglesia. Eso es verdad, eso no es verdad, eso es mentira. El evangelista simplemente da las buenas nuevas de lo que el ministerio de Jesús vino a hacer a este mundo. Después viene este dedo, que es el del pastor. El del pastor se le dice que es el del pastor porque es en donde va el anillo de matrimonio, que es cuando se casa con la iglesia. Y el dedo pequeño es el del maestro. El maestro, que es el maestro que tiene la habilidad de poder llegar a todos lados, y tú te metes a la oreja, a la nariz, a todos lados. Es el dedo pequeño que puede llegar a los lugares más recónditos para enseñar la palabra de Dios. Estos son los verdaderos 5 ministerios que enseña Jesús en el Evangelio. Lo cual no se trata de un pastor con una iglesia abundante sin ningún otro ministerio. ¿Por qué? Porque entonces se convierte en el gobierno de Donald Trump. Donald Trump quiere ser el rey, no quiere tener un gobierno democrático, sino quiere ser el rey, y él es el que dice. Es el caso de las iglesias, es el mismo modelo. En las iglesias es el pastor y el pastor es el rey, el que dice, el que habla, lo cual es un verdadero absurdo.
¿Por qué? Porque Jesús estableció estos 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. ¿Y saben quién adoptó este modelo? Básicamente la comunidad, la humanidad fue quien de verdad adoptó esta forma de ministerios. Y déjenme les explico esto. Es básicamente lo que hace un apóstol, podría decirse un abogado, un doctor, un arquitecto, un contador. Ahora, ¿por qué? Porque estos servidores o estos profesionales son los que ayudan a la comunidad a darles servicios. Es decir, si un abogado, por ser, aunque sea el mejor abogado de la ciudad o del país o de la ciudad donde tú vives, este abogado, si se enferma, va a requerir de un médico. Ahora este médico, si se mete en problemas, va a requerir de un abogado. Ahora, si el abogado y el médico tienen problemas con el IRS, van a necesitar la ayuda de un contador. Y si los tres, el abogado, el contador y el médico, quieren hacer una casa, van a necesitar la ayuda de un arquitecto. Eso significa que todos se necesitan a otros, todos son la unidad y todos, nadie es más que nadie. Un abogado no es más que un doctor no es más que un arquitecto, no es más que ninguna profesión. Ahora, esta es la manera en que se supone que la iglesia debería estar edificada. No con un pastor teniendo 5,000 personas o 10,000 personas. Eso es una farsa. Ni siquiera deberían de existir iglesias como tal, sino una comunidad. Eso es lo que debería de existir. Así como existen las comunidades dentro de las ciudades. Ahora, si tú te pones a pensar en esto, aquellos que de verdad han seguido este modelo del ministerio o de los ministerios de servicio a la comunidad, en realidad son nuestros países latinos. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en algún momento que estos servicios a la comunidad en nuestros países latinos se denominan ministerios. Y está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y hasta el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque todos estos ministerios son un servicio a la comunidad. Si tú de verdad tienes un ministerio o quisieras tener un ministerio, deberías de servirle a la comunidad, no a ti mismo, no ganar dinero o sacar dinero para ti mismo. Eso se llama robar, eso se llama abusar de una posición o de un puesto que ni siquiera sabes si Dios te dio o no. En las posiciones de gobierno, en realidad alguien ha votado por ti para ser un ministro o para llegar a la posición en la que estás. O si eres un profesionista o un profesional, es porque fuiste a la escuela y te ganaste ese título. Pero los pastores, nada más porque dicen, es que Dios me dijo, con eso tienen para poder inscribir sus negocios en el registro del gobierno y entonces robar a lo bestia, ¿no? O adaptar, sacar dinero no solamente para ellos, sino para las campañas. Ahora tú me dices, ¿cómo es posible que esto sea legal? Bueno, pues básicamente es porque los republicanos en el Congreso han aplicado estas leyes para que sea legal. ¿Por qué? Porque todos se benefician, tanto las iglesias como los republicanos se benefician. Por eso es que los demócratas han estado en contra de todo esto, pero pues obviamente las iglesias cuando se unen es cuando llegan a poner presidentes, no solamente como Donald Trump, sino como todos los republicanos anteriores a los que han ayudado y aportado para que este país sea un desastre. Pero ninguno de esos presidentes había destruido a este país tanto como lo ha hecho actualmente Donald Trump con la ayuda de sus secuaces, que son las iglesias cristianas evangélicas. Ahora, esto es muy curioso porque tengo un ejemplo para darles. Yo creo que en ninguna parte de la historia, ni siquiera en la Edad Media, ni siquiera en la edad más oscura o tétrica o terrible de la historia de la humanidad, se había dado lo que se está dando actualmente con el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, el avance de las comunicaciones, se podría decir que vivíamos en un mundo completamente moderno, en donde todo lo trágico y oscuro había quedado en el pasado. Pero no, el hecho de que se den estas cosas actualmente significa que estamos mucho peor que lo que se hizo en el pasado. La Santa Inquisición, incluso el ataque a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, todo eso en realidad queda como una caricatura comparado con lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos. Y esto básicamente me recuerda
a una escritura en donde el apóstol San Pablo dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es increíble, porque lo podemos ver en los Estados Unidos, que implica al mundo entero. Estamos viendo una maldad que nunca antes en la historia se había visto en un solo hombre, que es Donald Trump, y en toda la estupidez que está haciendo él y todos sus secuaces, no solamente los republicanos en el Congreso y en el Senado, sino todos estos criminales que están haciendo toda la labor malvada de lo que están haciendo con el ICE y con la DEA y con todas las redadas que están provocando. No solamente esto, sino que de verdad eso se ha duplicado y se está expandiendo al resto del mundo con las iglesias cristianas y los ministerios evangélicos alrededor del mundo. Es por eso que la maldad está abundando. Ahora, ¿cómo vemos que sobreabunda la gracia en cuanto al pecado que está surgiendo en el mundo? Y esto es increíble, y la verdad a mí se me llena la boca de orgullo de decir que yo pienso que la gracia que vemos que sobreabunda en este momento de pecado se está dando nada más ni nada menos que en México, con una dupla perfecta que Dios está usando. Y esta es la presidenta Claudia Sheinbaum como presidenta de México, y al director de Seguridad Nacional, que es Omar García Harfuch. Este cuate, Omar García Harfuch, es un cuate que a mí me encantaría. Yo sé que a lo mejor tú lo conoces, pero si no lo conoces, estudia su vida, estudia su historia. Y este cuate es el que está verdaderamente siendo un héroe mundial. Ustedes habían escuchado del presidente Bukele, que la verdad es un fraude total. Este es un cuate que usó a las pandillas para llegar al poder y después los traicionó. Y después, haz de cuenta que exactamente lo que está pasando en los Estados Unidos actualmente es una réplica de lo que Bukele hizo en El Salvador. Es un desgraciado, de verdad es un desgraciado. No tiene madre, no tiene corazón, no tiene límites. Y es exactamente lo que Donald Trump quiere hacer, igual que en El Salvador. Ahora Bukele lo que él quiere es que las pandillas que tenía él las exportó a diferentes países para que él pudiera ser el salvador de esos países y convertirse en algo así como un dictador regional, un dictador que manejara diferentes países. Y la única manera que podía hacerlo era viniendo a los Estados Unidos a lamerle las botas a Donald Trump. Esa es la clase de bondad que nos venden en la televisión o en los medios. Sin embargo, de verdad, aquellas personas que están surgiendo de una manera normal, irracional y espiritualmente increíble es la presidenta Claudia Sheinbaum y este director de Seguridad Nacional, que es Omar García Harfuch. Si tú estudias la vida de este muchacho, Omar García Harfuch no solamente es un increíble servidor público, no solamente es alguien que ha dado un servicio increíble, súper eficiente, de tal manera que le dicen el incorruptible. Ha sido un hombre íntegro, un servidor público íntegro. Literalmente eso es lo que Dios quiere de nosotros. Literalmente eso es lo que Jesús quería de este tipo de ministerios. Un servidor público que diera el 100% de su trabajo para hacer el bien a otros. Esto es lo que está pasando en México con Omar García Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces la verdad es que eso es un verdadero ministerio. Eso me trae a la memoria cuando el rey David dijo en uno de los salmos que todo lo que respire alabe a Jehová, que alabe a Dios. A ver, es otro absurdo, ¿no? Porque la iglesia fantástica, la farsa de la iglesia es que ellos piensan que alabar a Dios es hacer música en la iglesia con artistas frustrados, con cantantes frustrados que nunca llegaron a ningún lado, pero ya el hecho de que canten en su iglesia ya los hace super celebridades, ¿no? Entonces esto de que alaban a Dios y le dicen, no, tú eres el máximo, solamente tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres misericordioso, todo. La verdad es que a mí me da asco ver eso. Dios en primera no necesita ni tu validación, ni necesita tus alabanzas para sentirse bien. Y te digo porque finalmente la única persona que se siente bien cuando tú lo alabas y le dices cosas así es Donald Trump. Yo no me imagino a Dios como Donald Trump. Donald Trump tiene que sentar en una mesa a todo su gabinete para que cada uno venga y le diga, oh señor Trump, tú eres el máximo, tú eres el mejor, nadie como tú eres lo máximo, tú eres el maravilloso, tú eres... O sea, si tu iglesia piensas que eso es lo que significa alabar a Dios, eso es una
babosada, eso es una porquería. Dios no necesita ni de tus alabanzas ni de tu validación para que Él se sienta bien. Dios es Dios y Dios no te está pidiendo ese tipo de alabanzas. Cuando el rey David dice que todo lo que respire alabe a Jehová, yo me imagino todo lo que respire, pues es todos los seres vivos, todos los seres vivientes. Y esto implica animales, plantas y demás. Todos aquellos seres vivos. Entonces imagínate, un árbol es un ser vivo. Y su labor del árbol es generar y producir oxígeno. Entonces mientras el árbol produce oxígeno, está alabando a Dios. Esa es la verdadera alabanza de la cual el rey David habla. Cuando tú haces el trabajo que se te fue encomendado, estás alabando a Dios. Cuando Omar García Harfuch está atrapando criminales, está persiguiendo matones, está encerrando gente, está atrapando, él está alabando a Dios, haciendo su trabajo en una manera impresionante. Cuando la presidenta de México está luchando por su pueblo de México, cuando está defendiendo su país de gente estúpida como Donald Trump y de otros países que se está haciendo amigos con ellos para el beneficio de su país, ella está cumpliendo su labor de una manera increíble. Ella está cumpliendo su misión y ella está cumpliendo su ministerio. En realidad, el apóstol San Pablo, cuando le dijo a Timoteo, tú sufres las penalidades y cumple tu ministerio, lo que en realidad estaba diciendo era, haz lo que tienes que hacer, no importa lo que la gente diga. Entonces, la verdad, eso es un verdadero ministerio, eso es una verdadera obra. Ahora, yo me pongo a pensar, este árbol que yo te estoy diciendo, que cumple su ministerio cuando genera oxígeno, imagínate que ese árbol, durante las tormentas, durante los tornados, durante los rayos que caen del cielo a la tierra, durante las sequías, durante todo clima, durante toda cosa que suceda, el árbol no deja de cumplir su ministerio. El árbol no deja de cumplir su función. En realidad, ese es un verdadero ministerio. El ministerio no fue hecho a un pastor, a un ministro, a un líder de alabanza, a un cristiano. Eso es una vil y asquerosa mentira. Un ministerio fue dedicado a todos los seres humanos sobre la tierra. Y si tú eres un doctor, tu ministerio es cumplir bien tu trabajo, salvar personas. Si tu ministerio es ser abogado, es defender a aquellos inocentes y pelear por la libertad de ellos. Si tu ministerio es ser arquitecto, tú tienes que cuidar que esa obra no se caiga, que esté perfectamente hecha y construida para proteger y cubrir a la gente a la familia que va a vivir ahí. Eso es un verdadero ministerio. Es más, si tu ministerio es ser un panadero, lavar baños, sea lo que sea, si ese es tu llamado, eso es lo que tú tienes que cumplir al pie de la letra. No las payasadas que la iglesia te enseña y todas las porquerías que hacen, porque si verdaderamente ser un ministro es robarle a la gente para enriquecerte, eso yo no creo que sea un ministerio. Y la verdad es que esa es mi opinión, esa es mi percepción. Esta es una respuesta a alguien que me dijo que no sé lo que es un ministerio, pero pues esta es mi opinión. Y la verdad es que, como siempre lo digo, ¿no? Si tú tienes una mejor opinión, si tú crees que lo que te estoy diciendo no tiene bases o que no es verdad, y tú tienes algo diferente a lo que yo te estoy diciendo, que tú tienes manera de comprobarme de que lo que yo estoy diciendo no es verdad, mándame las pruebas y convénceme de lo contrario. Nos vemos a la próxima.